Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de Salud de esta casa, Cita Previa. Hoy vamos a hablar con la doctora Peña, especialista en neumología del centro del Hospital Recoletas Las Calzadas, y precisamente hablaremos con ella de los tratamientos y los síntomas del asma, pero también estará Ana Maté con nosotros y hablaremos de una nueva tecnología en ginecología. Del asma vamos a hablar hoy, de sus síntomas, de los tratamientos, de la calidad de vida de las personas asmáticas y además también de ese Día Mundial sin Tabaco que se celebró la pasada semana y de cómo puede perjudicar a los asmáticos fumadores. De ello vamos a hablar con la doctora Peña, neumóloga, especialista en neumología del Centro Recoletas de Las Calzadas. Muy buenas noches, ¿qué tal, Teresa? Hola, buenas noches, muy bien. Vamos a hablar de, bueno, todas estas cosas que estamos, de todos estos temas, ¿no?, que estamos diciendo. Dejaremos un poco el tabaco, no menos importante, para el final, pero vamos a hablar de ese perfil asmático. Teresa, ¿está aumentando las personas asmáticas enfermas de asma? Pues en los últimos estudios sí que parece que hay una tendencia al aumento del asma. En los niños quizás se ha hablado de distintas hipótesis, de cambios inmunológicos, que hay menos, por una parte hay menos infecciones y parece que entonces se desarrollan fenómenos otros fenómenos inmunológicos y hay más sensibilización a neumoalergenos, pólenes, ácaros, etcétera, y eso condiciona que pueda haber más asmáticos. Y por otra parte, las enfermedades víricas que hay en los niños, como la bronquiolitis, por el virus sincitial respiratorio, que es el más conocido y más frecuente, pero también por otros virus, pueden condicionar a que algunos pacientes desarrollen a lo largo de su vida asma. No tienen por qué luego ser asmáticos, ¿verdad? Pero sí que puede ser un factor, ¿no? Efectivamente, es un factor, ambos pueden ser un factor de riesgo para el asma. Hoy en día, ¿qué perfil de persona tiene asma? Pues, hombre, hay dos partes. Por un lado, el perfil de niños, que esto, como hemos comentado, pues más sensibilizaciones, niños con infecciones víricas en la infancia, que es el que ve sobre todo el pediatra, y un porcentaje de esos desaparece el asma a lo largo de la infancia y juventud, y un grupo de ellos mantiene el asma o reaparece en el adulto. Luego en el adulto cada vez se están viendo más perfiles o más tipos de asmáticos, la mayoría muy bien controlados con tratamientos, pero no nos podemos olvidar que hay un 5 a 10% de pacientes que tienen asma que, a pesar de todos los tratamientos que han avanzado mucho a lo largo de los años, todavía tienen asmas de difícil control. De los tratamientos, además, porque, como estás diciendo, ha avanzado mucho los tratamientos, ¿no? Y con ello la calidad de vida de las personas asmáticas. Sí. Efectivamente, dependiendo de la gravedad se escalonan hay distintos tratamientos, pero sí que es cierto que en los últimos años ha habido avances tanto en los fármacos como en los dispositivos, porque nosotros damos, sobre todo para este tipo de pacientes, el tratamiento de base es la terapia inhalada, con corticoides inhalados y broncodilatadores, de tal forma que con este tratamiento bien realizado se viene a controlar casi un 90% de los pacientes, y esos hacen una vida, o deben de hacer, o pueden de hacer una vida normal, ejercicio, vida activa, todo lo que una persona sin asma puede realizar. La mayoría de los pacientes asmáticos bien tratados y bien controlados también la realizan. Lo que dices, Teresa, perdona, bien tratados, porque contra ello también lucháis, ¿no? Para que tengan esa buena calidad de vida tienen que ser, tienen que seguir
Unas pautas que les decís, ¿no? Los neumólogos, pero hay un alto porcentaje también que no sigue, ¿no?, esas pautas. Efectivamente, eso pasa en muchas enfermedades y especialmente en estas, como el asma, que el tratamiento es muy efectivo, es muy eficaz, va directamente a vía respiratoria, pero al paciente le cuesta quizás más que tomar una pastilla y el incumplimiento es más alto que en otras enfermedades. Frente a eso también debemos luchar, porque decimos la base de que un asma esté bien controlado, de que esté bien ahora y además evitar riesgos futuros que decimos nosotros para mantener una buena función pulmonar en el futuro, para que nuestro envejecimiento sea mejor, también está en el buen cumplimiento del tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas del asma cuando una persona, ¿no?, se puede a lo mejor alertar y decir, pues tengo que acudir, ¿no?, a un especialista? Pues los síntomas más frecuentes son la tos, la disnea, los ruidos respiratorios. Son síntomas intermitentes. El paciente puede tener, muchas veces se confunde teniendo una bronquitis, vuelve a estar bien, al cabo de unos meses o al año siguiente vuelven a tener los mismos síntomas, duran más que una infección respiratoria habitual, pues no duran una semana, sino es que me duró un mes, estuve un mes y medio, todo el invierno, o bien en aquellos que están el alergeno, los alergenos pueden ser un factor desencadenante, pues en primavera notan esos síntomas, cuando salen al campo, o bien los que tienen alergia a los ácaros, están sensibilizados a los ácaros, pues pueden ir a las zonas de la cornisa cantábrica que hay más y en esos periodos notan que están peor, tienen rinitis, tienen afectación ocular y esos ya son síntomas para acudir al médico para que se les diagnostique y se les trate adecuadamente. Esta primavera, como por ejemplo, ¿cómo está afectando a los asmáticos? Pues las previsiones son que va a haber muchos pólenes porque por las lluvias de momento están siendo unos síntomas muy intermitentes, porque los días que llueve se limpia el ambiente y estaremos teniendo muchos días con lluvia. Presumiblemente esto lo retrasará y en cuanto cedan, probablemente tengamos un pico de pacientes con sintomatología, con asma bronquial, rinitis y conjuntivitis. ¿Qué rutina diaria pueden seguir para mejorar esos síntomas, los asmáticos, aparte, ¿no?, de esos tratamientos farmacológicos que nos comentas? Bueno, pues en principio es aconsejable a todos los pacientes el ejercicio que hemos comentado, tienen que hacer. Luego es importantísimo las vacunas. La vacuna antigripal, como hemos visto estos últimos años, has hablado mucho más de la gripe y a los pacientes asmáticos les puede empeorar, les puede hacer que tengan una agudización grave, que incluso les requieran hospitalización en los casos más graves, ingresos en intensivos. Eso se previene con la vacunación antigripal que está indicada en todos los pacientes con asma bronquial. Vida saludable y, por supuesto, como hemos comentado, evitar el tabaco. El tabaco empeora la enfermedad, y hace que los tratamientos, aunque los hagan, sean menos eficaces y además tengan dos factores para desarrollar una obstrucción al flujo aéreo. En caso del tabaco, lo que se conoce como EPOC, pero además en un asmático ya son dos factores que pueden empeorar las enfermedades. Precisamente, ¿no?, hablando del tabaco, la pasada semana se celebró ese Día Mundial sin Tabaco, este año unido a la enfermedad de cardiopatías, que también, ¿no?, es importante debido a ese porcentaje, ¿no?, de muertes relacionadas, ¿no?, con enfermedades cardiopatías, pero vosotros también, ¿no?, tenéis esos programas de sensibilización para ayudar, ¿no?, a todos aquellos fumadores que quieran dejar de fumar. ¿Se está viendo ese aumento de fumadores que dejan el tabaco? Bueno, sí, yo creo que en los últimos años las encuestas nacionales de salud va disminuyendo menos de lo que quizás nos gustaría, pero de forma progresiva se
se está disminuyendo, tal forma que en la última encuesta está ya por debajo del 25, en torno al 21% de porcentaje de pacientes, de gente fumadora por encima de los 16 años, cuando hace unos años era 30 y tantos. Parece que las dos leyes, 2005 y 2010, han influido y probablemente pues ya eso de una forma global, yo creo que ya la sensibilización de la gente es mayor que lo que era hace unos años y el conocimiento del tabaco, de lo poco saludable que es el tabaco, el daño que hace a la salud, también se ha conocido en los últimos años de forma mucho más que anteriormente. Las campañas, el evitar la publicidad, el subir el precio del tabaco, las leyes, todo eso ha hecho que vaya de forma progresiva disminuyendo el consumo de tabaco y el número de fumadores. Unido además, ¿no?, a muchos tipos de enfermedades de varios ámbitos. No nos da tiempo para más, pero sí, Teresa, decir que bueno, vosotros desarrolláis una serie de programas de sensibilización para ayudar, ¿no? Efectivamente, desde distintos campos de la neumología, de la medicina, y nosotros en neumología en particular hacemos campañas y en el entorno del día 31, campañas de jornadas abiertas para aquellos pacientes, para sensibilizar a los pacientes. Ofrecemos programas de ayudas para dejar de fumar que también son eficaces, y aquellos pacientes que les cueste más, que ellos no logran dejar de fumar, saben que tienen las puertas abiertas de su médico de atención primaria, de los programas especiales ya especializados en deshabituación tabáquica para ayudar en este proceso de abandonar el tabaco. Pues Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos, como cada semana, con nuestro reportaje con implante, que hoy nos va a hablar de una nueva técnica denominada Trefoil. Existen fundamentalmente dos opciones para la rehabilitación oral con implantes. La primera consiste en colocar 2 implantes en la mandíbula y 3 o 4 en el maxilar, y la realización de 2 prótesis de quitar y poner. El principal problema de esta técnica es su eficacia masticatoria, que se reduce porque las prótesis se mueven. Por eso los tratamientos más eficaces son los que usan prótesis fijas sobre implantes, colocándose 4, 6 u 8. A mayor número de implantes, mayor número de dientes y mayor eficacia masticatoria. Esta técnica permite colocar una prótesis provisional al día siguiente de colocar los implantes, para que cuando termine el proceso de cicatrización se pueda poner una definitiva. Hasta ahora se estaban operando, o las técnicas que habitualmente operamos, implican pues que nosotros vamos a colocar en una primera fase los implantes y al día siguiente o a los días posteriores vamos a colocar una prótesis provisional. Para cuando ya termine el proceso de cicatrización de los implantes, hacer una prótesis definitiva. La fundamental diferencia que existe entre una y otra es que esta lleva un pequeño alambre de refuerzo y esto ya es una estructura totalmente mecanizada de un determinado metal que va a permitir tener la suficiente solidez para que la prótesis resista. Estas prótesis se pueden realizar de dos maneras. Por un lado, la primera técnica consiste en hacerlo en cera y en hacer un colado de esa cera. Y la segunda técnica consiste en un diseño informático en 3D en el cual ese diseño lo transferimos a una máquina de mecanizado, a una máquina de fresar. Viene a ser una máquina que hace, por ejemplo, las ruedas de los coches o las turbinas de los aviones. Pues igual que eso, nos hace una dentadura monitorizada para el paciente. Pero existen otras opciones. Pues hoy os vamos a hablar de una técnica que nos va a permitir en mandíbula componer solo 3 implantes suficiente. Y además, gracias a los estudios que realizó Brånemark, se demostró que la distancia entre un nervio y otro
en un gran número de pacientes es la misma. Por lo tanto, diseñó una serie de plantillas que van a guiar el posicionamiento de los implantes, y eso lo que va a permitir es que ya no tengamos que monitorizar esas estructuras metálicas, porque ya tendremos una única estructura para todo el mundo. Esto lo que va a permitir es abaratar esta estructura y, colocando menos implantes, poder colocar la dentadura definitiva sin necesidad de hacer esta dentadura provisional o esta prótesis provisional, ahorrándonos esto y ahorrándonos una estructura monitorizada, una estructura específica para el paciente. Fundamentalmente, por lo tanto, vamos a disminuir el coste porque vamos a disminuir el número de implantes, y también vamos a poder colocar al día siguiente de la intervención la prótesis definitiva del paciente, sin tener que esperar esos 3 meses de cicatrización, sin tener que hacer una prótesis provisional previa y yéndonos directamente a la prótesis definitiva. Decir que esto tampoco es la panacea, es decir, no a todo el mundo se le puede tratar con esta técnica, porque existen mandíbulas de diferentes anatomías que no se les puede aplicar, o que puede ser una técnica traumática para determinadas mandíbulas y que por lo tanto no la recomendamos. Pero presenta grandes ventajas desde el punto de vista técnico para el paciente y sobre todo económico, ya que vamos a reducir lo que hemos dicho, el número de implantes, y vamos a reducir la prótesis provisional, y ya vamos a tener una prótesis o una estructura que va a estar hecha por ordenador. Esta es la técnica que se ha escogido para Francisco, un paciente que contaba con la dentadura muy deteriorada y ha logrado una rehabilitación oral completa en muy poco tiempo. Que cuando digo el tiempo que ha sido el proceso de todo ello, como que se ríen, como dicen, va, este no sabe. Claro, estaba yo inclusive acostumbrado con mi mujer, que le ponían un implante y hasta la vuelta de 5 o 6 meses no iniciaba esto, a ver si ha quedado bien, a ver si no sé qué, a ver si... Y esto ha sido todo una boca completa de arriba y de abajo, y ha sido en entre 15 y 20 días. Como veis, Francisco tenía varias ausencias dentarias, y sobre todo tenía un perfil más bien hundido por la ausencia de dientes, una boca en la cual pues, los dientes tenían una gran retracción de las encías, las bacterias se habían comido todo el hueso alrededor de esos dientes, y por lo tanto pues decidimos la extracción de los mismos. Para desarrollar la técnica, nosotros hemos desarrollado una serie de plantillas que vamos a colocar en una radiografía lateral de cráneo, y en las cuales vamos a poder orientarnos de la longitud del implante, de la longitud de la prótesis, para saber que esta prótesis hecha previa a la cirugía va a encajar perfectamente en su mandíbula. Esas son las plantillas, y además de eso, mediante pues tecnología de diseño y fabricación informática, mediante un software específico, hemos planificado la colocación de los implantes dentro de esa mandíbula para ver que realmente se pueda, con unos determinados márgenes de seguridad, sin que toquemos ninguna estructura anatómica importante. Previo a la intervención, una vez que ya hemos intervenido al paciente, como veis, estos son los modelos de una vez intervenido, de cómo le han quedado los implantes, y sobre estos modelos vamos a poder hacer la prótesis definitiva al día siguiente de la intervención. En este caso nos retrasó un poquito, dado que en el maxilar superior pues tuvimos que hacer una estructura de titanio, pero ya hecha a medida. Entonces nos retrasó, pero pudimos colocarle al paciente alrededor de los 10-15 días 2 prótesis definitivas, que es lo que ahora mismo lleva en boca. Fundamentalmente, como podéis ver, es el cambio estético tan importante que un paciente en apenas unos días pues puede dar.
Y ya no solo el cambio estético, sino el funcional, porque a él le hemos conseguido reponer hasta el primer molar, hemos conseguido estabilizar esa oclusión, hemos conseguido poderle dar guías caninas en las cuales el paciente pueda deslizar, rechinar los dientes sin ningún problema, para no generar aflojamientos, y como veis el perfil estético ha mejorado, las arrugas labiales se han disminuido. Con esta técnica, el paciente puede realizar su actividad normal desde el primer día. Y seguimos con nuestra sección semanal con Ana Maté. Muy buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, muy bien. Hoy vamos a hablar del desayuno, porque siempre oímos, ¿no?, que es la parte o la comida más importante del día, y hay que decir que un 80% de los españoles desayunamos cada día. Lo hacemos sobre todo en nuestros hogares, aunque eso sí, no le dedicamos apenas tiempo. ¿Qué importancia tiene el desayuno, Ana? Pues a ver, yo creo que lo primero que hay que indicar es que al final pasa un ayuno muy prolongado desde que nosotros cenamos hasta que nosotros desayunamos. Entonces nuestro metabolismo sigue teniendo un gasto energético a través de que sigue liberando hormonas, sigue regenerando tejidos y simplemente hacemos el acto de respirar. También por la noche siempre se produce una bajada de los niveles de azúcar, pues porque seguimos teniendo un gasto energético basal y una pérdida de los niveles de agua, por lo cual cuando nos levantamos siempre es la primera hora cuando la gente se pesa, que siempre es cuando una persona pesa menos, o simplemente cuando una persona se quiere hacer alguna prueba en cuestión de los niveles de azúcar. Yo creo que es muy importante el nutrirle a primera hora de la mañana para darle la energía necesaria para que él comience de una forma correcta el día, de lo cual yo no soy partidaria nunca de que la persona haga un ayuno, y el que la gente lo haga en su casa yo creo que es lo más factible que hay para consumir mejor alimentos que sean mucho más saludables. ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar a ese desayuno y qué es lo que tenemos que tomar? A ver, yo más que tiempo lo que diría es que habría que desayunar sin ningún tipo de distracción, siendo consciente de que es un momento en el que vas a nutrir a tu metabolismo y además disfrutar de ese momento y hacerlo de una forma pues consciente, de lo cual es bueno combinar diferentes tipos o grupos de alimentos. Siempre se dice que hay que meter pues hidratos de carbono complejos, unificados a proteínas pues de alto valor biológico y grasas saludables. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues combinando diferentes tipos de alimentos o diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, podemos consumir leche a la gente que le gusta, el típico café con leche, o la gente que no tome leche puede consumir cualquier otro derivado lácteo, como puede ser el kéfir, como puede ser los yogures, puede ser el requesón, y si no nos gusta ningún tipo de derivado lácteo ni consumimos leche, pues optar por bebidas vegetales, que hay mucha gente que al día de hoy opta pues porque a lo mejor tiene alguna intolerancia o porque simplemente no le guste esa bebida. Luego optar por cereales integrales, como puede ser, y yo creo que es muy consumido al día de hoy, los copos de avena, porque además se pueden consumir en crudo, pero también podemos optar por el pan. Eso sí, asegurarnos que sea un pan que esté elaborado con harinas integrales, pues la harina de trigo integral o de centeno o de espelta, y combinarlo, yo qué sé, yo siempre aconsejo pues con tomate rallado si nos gusta, con algo salado, con aguacate, incluso con algo de huevo cocido. Podemos jugar de diversas formas, incluso unificándolo con alguna semilla que esté en crudo, como son las semillas de lino. O si lo preferimos, y yo pues es algo que digo a la gente que pruebe porque está muy bueno y yo lo he consumido, es utilizar lo que es un aceite de primera presión en frío de algún tipo de semilla, como es la semilla de lino. Hay que utilizarlo en muy poquita cantidad, pero las propiedades nutricionales son muy elevadas. Y luego meter siempre algo de fruta, pero la fruta siempre que sea en entero y de temporada, que la gente no consuma zumos, aunque sea el típico zumo natural que consumamos en casa. ¿Por qué? Porque quitamos todo el aporte de fibra, entonces eso no se puede considerar una fruta. Estamos simplemente metiendo lo que es el aporte de agua, de vitaminas y minerales y el aporte de azúcares, pero la fibra, que es algo muy importante, lo estamos eliminando. Y si hay alguien que le gusta y que le sacia al consumir frutos secos en el desayuno, puede consumir cualquier tipo de fruto seco que no esté tostado o que no esté frito, pues de forma triturada o en entero, unificado a algún lácteo o simplemente en una tostada. O sea que podemos hacer diversos tipos de combinaciones a la hora del desayuno. Y no tiene tanto elaboración ni vamos a estar tanto tiempo, ¿verdad? Eso es, al final es muy poquito el espacio de tiempo. Lo que pasa es que la gente siempre piensa el 10 minutos más en la cama y no lo ve como algo importante, sino como lo ve como algo que realmente te está limitando tu tiempo o la hora de poder descansar un ratito más. Eso sí, que la gente no opte por alimentos refinados o procesados, porque hay veces que pensamos que unos cereales de desayuno, que es algo muy factible con leche, pero al final no dejamos de meter un alimento que tiene un aporte muy alto de azúcar. Entonces, si realmente vamos a consumir alimentos que sean muy procesados o con niveles de azúcares muy elevados, es preferible incluso no desayunar.
Pues Ana, gracias como siempre por darnos estos consejos. Gracias a ti, Verónica. Y antes de terminar vamos a ver una noticia, porque el embarazo, el parto o los cambios hormonales son factores que afectan físicamente en la zona más íntima de la mujer. Para volver a ganar la confianza y evitar en ocasiones pasar por quirófano, existe un nuevo tratamiento indoloro y eficaz a base de tecnología láser. Vamos a verlo. Hacer deporte, reír o estornudar son gestos tan cotidianos que provocan pérdidas involuntarias de orina en las mujeres que sufren incontinencia urinaria, un problema que afecta al 30% de las mujeres de mediana edad. Ahora llegamos a la menopausia a edades jóvenes en las que queremos seguir teniendo la misma actividad. Hay mujeres que evitan ponerse ropa porque tienen pérdidas de orina o porque la sequedad les produce disconfort o dejan de ir al gimnasio a hacer deporte por las pérdidas de orina. Para combatir estos cambios hormonales existe un nuevo tratamiento a través de tecnología láser. Cogemos un elemento que tenga capacidad de producir energía y la convierte en una luz que actúa sobre un tejido. En función del tipo de láser, tiene un efecto distinto. En ginecología trabajamos sobre todo con el láser de CO2. Para lo que más lo utilizamos es para aquellos casos en los que hay una atrofia producida por el paso de los años o asociada a problemas oncológicos. El epitelio de esa zona se muestra adelgazado, más tenso, de tal forma que las vaginas se acortan, se estrechan. Si aplicamos el láser nos vamos a encontrar un epitelio más engrosado, mejor hidratado. Y otra solicitud muy importante es en el posparto. Después de un parto vaginal, las vaginas en muchas ocasiones se quedan elásticas, como sin tensión. Si aplicamos el láser, como ya he comentado, esa vagina recupera, y además también trabajamos en la zona de la episiotomía. Una técnica segura y sin dolor que no necesita además de preparación previa. El láser lleva ya una trayectoria corta, pero lo suficientemente amplia como para ofrecer eficacia, seguridad y con unos resultados ya avalados por muchas publicaciones científicas. Los resultados ya se pueden ver a los 15-20 días de la primera aplicación, pero el pico máximo se obtiene en torno a las 4 o 6 semanas, que es cuando volvemos a valorar a las pacientes para ver la necesidad de una segunda aplicación. Una novedosa tecnología que mejora la calidad de vida de la mujer y que evita en muchas ocasiones pasar por quirófano. Pues como decimos, una novedosa tecnología que aumenta la calidad de vida de la mujer. Y con ello nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.